Hoy vamos a comenzar esta clase, como muy bien ya lo han visto, que se titula Cuando ayudar hace daño. Es un tema bastante interesante para nosotros como iglesia y más en nuestro contexto país. Debemos conocer sobre este tema, sobre qué dice la Biblia en cuanto a esto. He usado material de varios siervos del Señor y mi intención es tener que tengamos un claro conocimiento del papel y del alcance que tenemos nosotros como iglesia con respecto a la ayuda a los necesitados. Y quiero hacerlos hoy en dos puntos. En primero, quiero establecer brevemente el principio bíblico de la ayuda a los necesitados. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a eso? Y en segundo lugar, voy a concentrar la clase de hoy para que podamos entender que la iglesia tiene el peligro de estar ayudando de forma tóxica. Y la semana que viene, mis queridos hermanos, vamos a ver cómo debemos ayudar sabiamente, bíblicamente. Por último, vamos a ver algunas aplicaciones. Amén. Así que comencemos de una buena vez con el primer punto, estableciendo el principio bíblico. Alguien decía, mis queridos hermanos, que sin duda hemos separado lo espiritual de lo social. Los cristianos hemos puesto todo nuestro empeño, todo nuestro esfuerzo en la ayuda espiritual. Y de seguro Dios nos está llamando a eso, ¿cierto? Es el propósito de la iglesia del Señor, velar por las almas de los perdidos. Pero la Biblia también nos llama que si somos profundamente espirituales debemos ser profundamente sociales. No debemos desligar una cosa de la otra. Y la palabra de Dios nos dice en muchas ocasiones que en medio nuestro habrá personas necesitadas, personas de escasos recursos. Y es el deber de nosotros como iglesia ayudarlos a ellos, prestarle la ayuda. Y permíteme mostrárselo a la luz de algunos pasajes de la Biblia. Son pocos pasajes para establecer entonces el principio bíblico. En primer lugar, mis hermanos, tenemos Santiago, capítulo 2, versículos 15 al 16, hablando Santiago en el contexto de la fe sin obras es muerta, y él dice allí, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Dice Santiago. Santiago nos dice, hermanos, que si alguien viene a mí entonces, con una necesidad, y yo le digo a este hermano, caliéntate, y yo no le ayudo, Santiago dice, ¿de qué sirve tu fe? ¿De qué aprovecha tu fe? Y fíjese que Santiago lo deja muy claro en el versículo 16. Él dice allí, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y si tú continúas leyendo el versículo 17, él dice, así la fe, si no tienes obras, es muerta en sí misma. Si tú muestras compasión solamente con tus palabras y no está acompañada de acciones, Santiago dice claramente que esa fe no es genuina. Esa fe está muerta allí. ¿Cierto? Amén. Segundo lugar, mis hermanos, Proverbios 31:9 dice, abre tu boca y juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. En otras palabras, nosotros como iglesia debemos ser la voz para los que no tienen voz, para los desposeídos, para los pobres. Es el mismo principio de ayuda y compasión. El Salmo 41, versículo 1 al 2 dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. El que ayuda
De esta manera, verdaderamente, a los pobres encontrará que Dios es su protector, mis hermanos, en el momento de la aflicción. Y de seguro ese momento llegará. En 1 Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Ahí me disculpan, está con D minúscula, pero es D mayúscula allí. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Si ve a un hermano que tiene necesidad y cierra contra él su corazón. El que ama a Cristo ama a su iglesia. Amén. Hermanos, y en la Biblia vas a encontrar muchos pasajes así. Gálatas 6:10 nos dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hermanos, lo que quiero establecer entonces en primer lugar es que la Biblia es clara en cuanto al carácter benévolo y compasivo del cristianismo verdadero. Si tú te llamas cristiano, una de las evidencias de tu carácter como cristiano es que ayudas al que está en medio de su angustia, al que está en medio de una aflicción, al que está en medio de una preocupación. Solo tenemos que ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que dejó a un lado todas sus riquezas y se hizo pobre por nosotros para cargar la ira de Dios, para pagar por nuestros pecados. Cristo vio nuestra necesidad. ¿Cuál necesidad, mis hermanos? La necesidad de un Salvador, la necesidad de pagar por nuestros pecados, y Cristo vino a redimirnos de eso. Por lo tanto, dar está en el corazón mismo del cristiano. Está dentro de la experiencia misma cristiana. Alguien decía que es completamente imposible, escúchalo bien, es completamente imposible que una persona esté bien con Dios y esté mal en cuanto a tener un corazón dadivoso, un corazón compasivo. Solo si en tu corazón, queridos hermanos, solo si en tu corazón hay egoísmo, si en tu corazón hay avaricia, si en tu corazón hay ídolos, en este caso el dinero, eso lo impedirá. No vas a poder ser compasivo, no vas a poder ser benévolo. Y es cierto que la iglesia, tiene el principal propósito de llamar a los perdidos, como dije al principio, para que las personas escuchen el Evangelio y preocuparnos por el destino eterno de sus vidas, de sus almas, como también adorar al Señor, como también predicar la palabra para que los hermanos sean santificados por medio de ellas. Pero creo también, mis hermanos, que parte de todo ese esfuerzo es preocuparnos por lo que están sufriendo necesidad, por lo que están sufriendo algún tipo de aflicción. Ese es el principio bíblico. Estamos llamados a aliviar la necesidad de los hermanos. Y quiero aclarar algo antes de pasar a mi segundo punto, donde estaremos más concentrados. Aquí estamos hablando del propósito de la iglesia. No estamos hablando del propósito de una fundación. Una fundación tiene un propósito específico y es creada para ayudar a personas específicas con necesidades específicas. La iglesia, mis hermanos, para que quede claro, no es una fundación. La iglesia es una institución creada por Dios para velar por el alma de las personas, para predicar el Evangelio, para llevar las personas a Cristo, para que sean como Él y crezcan a su imagen, para que adoren al Señor. Eso es la iglesia del Señor. Amén. Ahora, el problema no es tanto lo que no entendemos sobre si la iglesia es una fundación o no lo es. El problema no es ese. El problema es, mis hermanos, que estamos ayudando mal. Estamos ayudando mal.
y ese es nuestro segundo punto, ese es el problema, ayudando de forma tóxica. Hay una conversación que dice así: muchas gracias, Douglas. No sé qué habríamos hecho sin ti. Te aseguro que esta será la última vez, dijo Ernesto. No, no será la última vez. Volverás el próximo mes, y volverás el próximo mes, y volverás el próximo mes. Y esto nunca va a acabar, pensó Douglas cuando Ernesto se fue de su oficina. Y Douglas, preocupado por esa conversación, se preguntó si estar ayudando a personas como Ernesto en realidad la perjudicaba más que ayudarla. Hermanos, esto sin duda es algo que con mucha frecuencia sucede en nuestro entorno. Y como hemos visto, la iglesia tiene un papel importante en la ayuda a los necesitados, pero esa ayuda muchas veces la hacemos de forma que hace daño, hace muchísimo daño. Y por eso quiero compartir, sin olvidar lo antes mencionado, cuál es el verdadero problema de ayudar haciendo daño. La iglesia actual, mis hermanos, y más en nuestro contexto país, no nos damos cuenta que muchas veces en la forma en que ayudamos podemos estar generando muchísimo daño, como dije. Es lo que podríamos llamar la ayuda tóxica. ¿Y por qué es tóxica, hermanos? Porque produce dos cosas. Produce dependencia y paternalismo. Dependencia y paternalismo. Y quiero definir estos dos términos. Dependencia. Y vean bien el concepto. La dependencia personal es la incapacidad funcional para el desarrollo de actividades de la vida diaria y para requerir ayuda para su realización. Una persona es dependiente porque no puede valerse por sí misma y necesita asistencia constante de alguien o de algo. Vean ese concepto allí, mis hermanos. Paternalismo. Es una conducta que supone un exceso de mimo y cuidado, que se traduce en una ausencia de delegación, autonomía, una ausencia de capacidad de decisión, genera desmotivación para trabajar, limitando el crecimiento personal, falta de interés y de compromiso, y desaparece la iniciativa. ¡Wow! Y si hay algo que trae como consecuencia estas dos cosas, es que nunca las personas, escúchanlo bien, se van a desarrollar por su propia cuenta. No lo van a hacer. Muchas veces no somos conscientes del poder negativo que generamos al dar. ¿Por qué? Porque estamos limitando su crecimiento personal. Estamos limitando, mis hermanos, que no tenga capacidad de decisión. Estamos limitando para que no desaparezca la iniciativa. David Bedford, consultor económico y misionero, dijo lo siguiente: la iglesia ha trabajado por muchos años en diversas formas de ayuda social, especialmente en la asistencia humanitaria, educación, rehabilitación y cuidado de personas, pero no así en la generación de recursos que permitan desarrollarse. Así es, mis hermanos. Hay un dicho que dice: es mejor enseñar a pescar que dar el pescado, ¿verdad que sí? Esto pasa, hermanos, cuando empezamos a ayudar de esta manera, creando dependencia y creando paternalismo. Estamos estableciendo, mis queridos hermanos, cuando ayudar hace daño. El problema. Estamos estableciendo el problema en primer lugar. Y fíjense algo. Esto está comprobado. Y esto puede pasar en todas las esferas. Pero si como iglesia, hermanos, damos una vez,
esto va a generar agradecimiento, ¿cierto? La persona va a estar agradecida. Si damos 2 veces, esta persona va a generar anticipación. La persona ahora va a estar anticipada a lo que tú les puedas dar. Si damos 3 veces, esta persona va a generar expectativa. La persona ahora va a estar expectativa a lo que pueda recibir. Si damos 4 veces, esa persona va a generar demanda. Ya la persona va a generar demanda, va a exigir, va a tener derechos. Hermanos, y si damos 5 veces, ¿qué creen que va a generar? Dependencia, paternalismo. Y como dije, esto trae graves consecuencias en la vida de la persona. Y se los voy a mostrar por medio de un ejemplo que le sucedió a un siervo de Dios. Escuchen esta historia que sucedió. Él cuenta que hace algunos años trabajaba en las calles, tratando de alcanzar a las personas. Y se encuentra con un indigente. Y él le habló sobre el Evangelio y de cómo Cristo es verdaderamente el quien podía restaurar su vida. Y este siervo de Dios dice que le dijo a este hombre que Dios hasta le podía conseguir un trabajo. El hombre al escuchar esto dijo, ¿sabes qué? Yo no necesito a Dios, porque el de la esquina me da el desayuno. El de la otra esquina me da el almuerzo. El de la otra esquina me da la cena. Y si tú miras el bar que está en la otra esquina, me da mi traguito todas las noches. Hermanos, ¿qué está pasando aquí? Vean lo que está pasando aquí. Dependencia. No se puede valer por sí mismo. Necesita la ayuda constante de algo o de alguien. Están generando paternalismo allí, incapacidad funcional, ausencia de la capacidad de decisión. Este hombre no tenía, por supuesto, motivos para trabajar. Todo lo conseguía fácil. Hay pereza, hay holgazanería. Y como dije, esto no es lo más grave, hermanos. Esto no es lo más grave lo que le pasó a este hombre. Porque este siervo de Dios dijo que este hombre, los 6 meses después, murió de cirrosis hepática. Y sin duda este hombre tenía toda la responsabilidad. Pero ¿qué vemos aquí, hermanos? Como dijo este siervo de Dios, que estaba tratando con 4 asesinos encubiertos. 4 asesinos encubiertos allí, que dieron sin saber el daño que le estaban haciendo a este hombre, dando sin saber cómo dar, y tal vez con las mejores intenciones, tal vez, mis hermanos, pero terminaron matando a este hombre. Terminaron haciéndole daño a este hombre. Y eso es lo que tú y yo hacemos muchas veces cuando damos, y lo que estamos es haciendo daño a esta persona. Esto es una ilustración clara, hermanos, o un ejemplo claro de lo que sucede cuando damos mal. Cuando damos y no vemos las consecuencias que está pasando en la vida de esta persona. No somos conscientes de que estamos fomentando la pereza. No somos conscientes que estamos fomentando comportamientos destructivos. Y déjame decirle que esto es un acto de irresponsabilidad como iglesia. Esto no es un acto de amor, para nada, mis hermanos. Esto es un acto irresponsable que tenemos nosotros como iglesia al dar de esta manera. ¿Sabe qué sucede además cuando damos y damos mal? En vez de hacer el alivio temporal, estamos haciendo el alivio permanente. Y esto significa que esta persona va a creer que siendo dependiente de alguien su problema está resuelto. Pero no es así, mis hermanos.
Al contrario, estamos agravando su problema. ¿Por qué? Porque le quitamos la oportunidad a esta persona de que pueda desarrollarse por sí misma, de que trabaje. Hermano, la Biblia es clara cuando dice que el que no trabaja, que no coma. Por lo tanto, la iglesia debe ofrecer en sus posibilidades la oportunidad a las personas de crecer y desarrollarse. Valerse por sí misma, que pueda proveer dignamente para no fomentar la holgazanería. Hermanos, alguien decía que el mundo está lleno de parásitos. El mundo está lleno de parásitos. Y la iglesia como institución que ha creado Dios no puede permitir contribuir a eso. Una vez le preguntaron a alguien, ¿qué haces tú en todo el día? Y este contestó, bueno, en la mañana no hago nada y en la tarde descanso. Es decir, mis hermanos, ustedes se ríen, pero esto es una persona holgazán. Esto es un perezoso. Y esto va a sonar un poco fuerte para muchos, pero tenemos gente que viene a la iglesia y solo quiere pedir. Tenemos gente así. Hay algunas personas que vienen y tomarán y tomarán y tomarán y nunca darán. Nunca van a poder, hermanos. ¿Por qué? Porque solamente van a esperar. Solamente van a demandar. Solamente van a vivir con expectativa. ¿Qué voy a recibir yo en la iglesia? ¿Qué me puede dar la iglesia hoy? Como dijo alguien, pensamos que la iglesia es un cajero automático. Hermanos, y sin duda todos tenemos necesidad, todos mis hermanos. Yo he tenido necesidad. ¿Verdad que sí, pastor? Todos hemos tenido necesidad. Y esas épocas pasan, esas épocas vienen y son válidas en nuestras vidas. Y la iglesia tiene que estar presta para ayudar en esos momentos, mis hermanos. Y quiero que quede claro eso. Nosotros como iglesia no nos negamos para nada en ayudar a las personas. El punto es que todos coincidimos con la generosidad, pero la diferencia es cómo la estamos aplicando, cómo la estamos dando. Hermanos, a nosotros como iglesia incluso lo hemos hecho. Nosotros en nuestros escasos recursos, gracias a Dios, se ha podido brindar trabajo a varios hermanos para que puedan ganar su dinero dignamente. El obrero es digno de su salario, como dice la palabra. Esa es la verdadera ayuda. Incluso se nos han acercado personas que no son cristianas en busca de ayuda. Y le hemos ayudado una vez. Y le hemos ayudado 2 veces, pero ya la tercera vez le decimos que no. ¿Por qué? Porque no queremos que sea dependiente de nosotros. Más bien le ofrecemos algún tipo de actividad o algún tipo de trabajo para que se gane ese dinero. Y también es cierto que como iglesia, hermanos, a nosotros nos ayudan muchas iglesias de afuera y fundaciones. Pero créanme, hermanos, siempre le insistimos a estos hermanos, queremos trabajar. Queremos trabajar. Queremos hacer conexiones para que generen trabajo a los hermanos. No queremos ser dependientes. Queremos como congregación cumplir con los deberes que Dios nos ha llamado a hacer. Suplir las necesidades y demandas de nuestra iglesia local. Y esto no es orgullo, hermanos. Esto es dignidad. Dignidad de ser útiles para el reino de Dios. Y no ser simplemente una iglesia dependiente de la otra. Y aunque el cuerpo de Cristo se debe ayudar mutuamente, hermanos, cierto. El punto es que no podemos ser dependientes. No podemos. Y ciertamente hay hermanos que tienen un gran corazón, pero al mismo tiempo ese gran corazón puede estar anulando sus buenas intenciones en hacernos dependientes de ellos. Hay hermanos que tienen un gran corazón y buenas intenciones, pero el punto es que esa ayuda que tú le vas a ofrecer a ese hermano debe hacerse con sabiduría,
no puede generar paternalismo, no puede generar dependencia. Y eso es lo que muchas veces tú y yo hacemos cuando ayudamos de esta manera. Hay un cuento de un ratón y su amigo el elefante. Un elefante que tenía un gran corazón y tenía grandes patas. Y su amigo el ratón le dice al elefante que lo ayude a organizar una fiesta. Y lo ayuda a organizar la fiesta y bailaron y cantaron, pero nadie lo hizo como el elefante. Al finalizar la fiesta, el elefante empezó a buscar a su amigo el ratón para decirle que había sido la mejor fiesta en la que había estado, pero no lo encontraba. Buscó por todas partes y finalmente se dio cuenta que lo había aplastado con sus patas grandes. El elefante, sin saberlo, lo había matado. Hermanos, el elefante sin duda tenía un gran corazón y tenía las mejores intenciones, pero creo que no fue muy sabio en ayudar a su amigo. Se olvidó de sus patas grandes. El punto es que esta ilustración nos muestra que muchas veces somos como el elefante, mis queridos hermanos. Que podemos tener un gran corazón y las mejores intenciones, pero sin darnos cuenta que muchas veces hacemos daño. Matamos en el intento a la persona. Y quiero que comprendamos algo, que negarse a proveer a los necesitados con ayudas materiales no significa que no los quieras ayudar, mis hermanos. Esto no significa que le estés dando la espalda como muchos suelen pensar. Esta iglesia no me quiere, esta iglesia no me ayuda, son unos hipócritas y que cristianos. No, hermanos. Por el contrario, nuestro mensaje para ello es, le amamos tanto que deseamos darle mucho más de lo que nos están pidiendo. Darle mucho más. Queremos ayudarles a encontrar las causas de su situación y que la puedan solventar allí, con la ayuda de Dios, por medio del Evangelio, por medio de la palabra de Dios, por medio de la oración. Es más, si ellos son los que rechazan ese tipo de ayuda, que realmente necesitan el Evangelio, la palabra de Dios y la oración, son ellos los que nos están dando la espalda a nosotros. Y si esto llega a pasar, nosotros debemos orar por ellos y decirles que nuestra oferta de ayuda sigue en pie. ¿Por qué, mis hermanos? Porque conocemos a Cristo nosotros, en primer lugar. Pero significa que darle asistencia material cuando no la necesitan no es lo que nosotros llamamos amor. No lo es, mis hermanos. Finalmente, con todo esto, quiero volverte a decir que Dios sabe que como iglesia nunca nos hemos negado a ayudar a las personas. Nunca. Las que están realmente necesitadas, como vamos a ver en la próxima clase. Pero seríamos totalmente irresponsables, mis hermanos, en ayudar de manera tóxica. En ayudar de manera tóxica. No permitiendo que las personas vean más allá de la necesidad temporal y que vivan solo enfocados en eso y pierdan de vista su verdadera necesidad, que es eterna, su vida eterna, que vea una perspectiva eterna. Mis hermanos, la iglesia debe ayudar, pero ¿saben cómo debe hacerlo? Debe hacerlo sin morir en el intento y ayudar sin matar a nadie en el intento. Amén. Tenemos que cambiar lo que estamos haciendo. Tenemos que hacerlo, urgente. La pregunta es, ¿pero cómo lo hacemos, pastor? ¿Cómo ayudar sin hacer daño? Bueno, vas a tener que venir a la próxima clase, porque responderemos esa pregunta la semana que viene. Hemos visto entonces el principio bíblico de la ayuda social y hemos visto el problema de ayudar de forma tóxica. Amén. Vamos a orar.